La pornografía era una adicción que yo tenía sumamente difícil de yo salir. Tanto así que durante el tiempo que empezamos a ir a la iglesia, yo de todas formas decía, no voy a ver más pornografía. No, que me quitaba, no veía. Y ya al tiempo otra vez volvía. Me sentía, ¿verdad?, rechazada, donde yo sentía que yo era el problema, donde yo sentía, ¿verdad?, que yo decía, wow, cómo estoy en la mejor relación que he tenido en mi vida, un buen hombre al lado mío, pero entonces en esta área que yo necesito que él me supla, no me estaba supliendo. Si yo amo de verdad, verdaderamente a Dios, pues yo debería entonces amarla a ella también. Y entonces si le falto respeto a él, también se lo falto respeto a ella. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga esa linda audiencia que está conectadita ahí en Maranata Radio Ministry. Y que le habla a su amigo y hermano Freddy Arnoldo Carrasquillo en un programa más de Lo que Dios unió, ¿verdad? Testimonios que son impactantes, que seguirán hablando a sus vidas, de cómo Dios restauró los matrimonios, cómo Dios sigue obrando en las familias, ¿verdad? Me acompaña mi amada esposa, Mariana y Michelle Jiménez, y estamos acompañaditos aquí de una pareja que nos va a testificar las grandezas que Dios hizo en cada uno de ellos, nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Jamie. Dios les bendiga y bienvenidos. Bienvenidos. Amén, amén. La oportunidad de presentarse. Sí. Mi nombre es Carlos Bonilla. Amén. Soy natural de Salinas. Pues mi familia nos dio el temor, nos enseñó el temor de Dios, aunque ellos no perseveran, actualmente no perseveran, pero sí me enseñaron ese temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jamie. Mi nombre es Jamie Santos, soy natural de San Juan. Pertenecemos a la iglesia Pentecostal Yo Soy Elevamiento en Coamo, con el pastor José López y Jacqueline Torres, que para la gloria de Dios pues nos tiene allí perseverando. Qué bueno, Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando un poquito, ¿verdad?, fuera de cámara, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y ciertamente, ¿verdad?, sabemos y tenemos, ¿verdad?, la convicción de que va a ser de mucha edificación para los matrimonios. Así que queremos, ¿verdad?, comenzar a escuchar un poquito, ¿verdad?, de esas grandezas, de esas maravillas que Dios hace en la vida de las personas, ¿verdad?, que se ponen a sus pies, que le permiten a Dios obrar, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, en lo más íntimo de nuestras vidas, ¿verdad?, para que Él se siga glorificando y siga haciendo como Él quiera. Y cómo, ¿verdad?, Jamie y Carlos se conocen. Pues mira, nosotros nos conocemos en el trabajo. Yo empecé a trabajar en recepcionista en Sala Emergencia en Salinas y en el 2012 ella entra. Pero normal, nosotros éramos amigos, compañeros de trabajo. Ya en el 2000, a mediados del 2013, pues ahí entonces empezamos a conocernos y tener una relación. Hasta que pues obviamente ya somos esposos. Y usted es de Salinas y usted es natural de San Juan, dijo. San Juan, ¿Y sí. cómo llegan a Coamo? A Coamo llegamos porque perseverábamos una iglesia en mismo Salinas. Okay. Pero de parte de ella, ellos se mudaron de San Juan para Salinas. Okay. Entonces ahí estuvieron, pero yo nunca lo conocí en la escuela ni nada, fue en el trabajo. Okay. En el trabajo fue que todo surgió. Gloria a Dios. Y cuando llegamos a Coamo, a la iglesia Coamo, ya pues nosotros estábamos buscando como que esa hambre del Señor, aprender más. Y pues Jamie pues, me empezó a enseñar Maranata, estudios, prédicas y eso. Y ahí fue que llegamos a la iglesia de Yo Sé, que es la más cerca que nos queda, de Salinas, Coamo. A que Jamie era criada en el Evangelio. La gloria a Dios, qué bueno. ¿Y cómo se fue desarrollando, ¿verdad, su relación? Bueno, la relación, nosotros al principio no le servíamos al Señor, aunque ella también, su familia, y sí le servían, pero ella no le servía. A nosotros a mis hermanos y yo íbamos a la iglesia, pero cuando empezamos al ambiente laboral, dejamos de ir a la iglesia, y con Jamie pues, y la familia empecé a conocer al Señor. Y pero todavía no estábamos sirviendo al Señor en ese momento, pero empecé a conocerlo. Y empecé a ir a la iglesia con ella y esas cositas así, pero todavía salíamos, no estábamos en una relación
Y estaban en ese proceso de conocerse, amigos, y se estaba desarrollando, ¿verdad? Una amistad que más adelante, pues, ¿verdad? Me imagino que entonces decidieron tener una relación de noviazgo formal como tal. Y les pregunto, ¿verdad? ¿Qué edad tenían para ese entonces? Yo tenía 20, la conocí a ella a los 22 años y empezamos a salir a los 23. Y como tenemos una misma edad, pues también a los 20 ya tenía 23 también. ¿Y en qué momento, ¿verdad? Regresaron entonces a los caminos del Señor? ¿Fue mientras estaban de novios o fue ya cuando decidieron entonces tener pues, un matrimonio per se? Pues nosotros nos casamos en el 2018. Yo la comprometí en el 2017. Un chistecito, pues, ella está desesperada. Y pues llegó el momento de comprometerla, pero la comprometí en el 2017 en las cataratas del Niágara. Ay, vale la pena. vale la pena. Pero todavía no le servíamos. Nos casamos bajo una pastora en Salinas. Y estábamos empezando ahí, yo en el 2019, yo acepté al Señor. Acepté al Señor como mi único exclusivo. De matrimonio. Exacto. Sí, ahí yo lo acepté. Y esos dos primeros años de matrimonio, ¿verdad? Sin Cristo, ¿cómo los pueden describir? Pues, ahí yo diría que había todavía mucho secreto, aunque nosotros nos llevamos súper bien, porque desde que nosotros teníamos una amistad en el trabajo, nosotros nos llevamos súper, súper, súper bien. Nosotros empezamos como si fuéramos mejores amigos, pero había muchos secretos. Yo con mis secretos, que obviamente, pues, uno de mis mayores secretos, que después se lo demostré a ella, fue la pornografía. La pornografía era una adicción que yo tenía sumamente difícil de yo salir. Bueno, tanto así que durante el tiempo que empezamos a ir a la iglesia, yo de todas formas decía, ya, no voy a ver más pornografía. No, que me quitaba, no veía. Y ya al tiempo otra vez volvía, y otra vez, y otra vez. Pero todas esas luchas que yo tenía, Jamie nunca las sabía, nunca. Eso era mío y de Dios. Y obviamente pues, sé que le fallaba. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo le fallaba un montón de veces. Y tanto así que cuando veía eso, que lo veía me sentía tan y tan mal cuando lo veía, que de ahí yo mismo rápido y caía ajodillado. Porque sé que lo que estoy haciendo está mal. ¿Y de qué edad más o menos comenzó a consumir, ¿verdad? La pornografía? Pues yo diría como eso a los 12 o 13 años. Como a los 12 o 13 años empecé a ver la pornografía y aún así yo puedo considerarme, porque me acuerdo que de cuando empezó la agenda esta, que todo el mundo bastante conoce, la maestra de salud me dice que ver eso está bien, hasta la masturbación también, eso está bien. Wow. Yo nunca sabía qué era eso. Y pues obviamente ahí salieron las curiosidades, las preguntas. Y fíjate, Carlos y Jamie, ¿verdad? Es un tema que se puede considerar por mucho un tabú. Pero este tema básicamente está destruyendo los matrimonios. Está destruyendo porque básicamente al tener una unión, al estar casado y uno estar codiciando otras cosas que el Señor no le dio, dice la palabra que uno adulteró. Uno está adulterando no físicamente, sino en el corazón. ¿Cómo en esos primeros años que ustedes, ¿verdad?, se desarrollan, están ahí casados en un mismo techo, qué consecuencias hubo a través de ese pecado? Mira, uno de los mayores era el apetito sexual, obviamente. No, yo le decía muchas excusas. Tenía dolor de cabeza. Como yo jorotaba a turno, pues metía la excusa, estoy cansado, no puedo, estoy estresado, cosas así. Y siempre evadía. Y era algo constante que hasta a mí mismo me daba dolor, directamente me daba dolor de cabeza, porque cuando me levantaba estaba mirando el techo y mirando el teléfono, mirando escenas. Y mi esposa al ladito ahí. O sea que prácticamente es un vicio. Sí, era Se un vicio. compara, ¿verdad?, el vicio de lo que es la pornografía con el vicio quizás de la cocaína. Tienen básicamente el mismo efecto. Exacto. Porque dicen los estudiosos, ¿verdad?, que la serotonina sube y básicamente eso te amarra al sistema, ¿verdad?, del cuerpo. ¿Cómo fue que tu esposa se dio cuenta que tú tenías esa atadura tan fuerte dentro de ti? Ella se dio cuenta cuando yo me despojé hacia ella, que entré en confianza con ella. Obviamente
tuvimos una noche después del culto que estuvimos hablando y nosotros sentimos que era, por el Espíritu Santo, nosotros sentimos que era como que el momento de decir todas las cosas. A sincerarse. Pues, a sincerarse. Que si no, no iba a llegar eso. Fuera un matrimonio, íbamos a terminar dejados. En algún momento íbamos a separarnos. Exacto, era otro evidencia más o estadística, como dijo mi esposa, Amén. que es un fracaso ante eso. Sí, Señor. Porque si yo amo de verdad, verdaderamente a Dios y acepté a Jesús como mi único Salvador, pues yo debería entonces amarla a ella también. Y entonces si le falto respeto a él, también se lo falto respeto a ella. Entonces hablaron entre ustedes. Exacto. Cómo lo cogió Jamie cuando se dio cuenta, ¿verdad? De que esa área que le estaba confesando a su esposo Carlos, no sabía qué estaba pasando cuando estaba escondida. ¿Cómo reaccionó Jamie ante esa noticia? Pues mira, esa conversación fue una muy difícil y muy larga y muy difícil. Definitivamente fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos movió a tener esa conversación. Porque como bien él dijo al principio, no solo él guardaba secretos, sino yo también. Eso que él menciona de que no tenía ni apetito sexual, eso se sintió muy fuerte en nuestro noviazgo y en nuestro matrimonio. Donde yo me sentía, ¿verdad?, rechazada, donde yo sentía que yo era el problema, donde yo sentía, ¿verdad?, que yo decía, wow, cómo estoy en la mejor relación que he tenido en mi vida, un buen hombre al lado mío, pero entonces en esta área que yo necesito que él me supla, no me estaba supliendo. Y eso desencadenó muchas cosas en mi vida. Eso desencadenó, ¿verdad?, que yo también le guardara secretos, como escalones también, obviamente también pornografía, diferentes cosas que yo trataba de entrar entonces a mi vida para poder saciar eso que yo tanto necesitaba, que él no me podía proveer. Y supongo, ¿verdad?, que como mujer también, ¿verdad?, la autoestima. Trabajó mucho con su autoestima, ¿verdad?, como estaba testificando. Y ciertamente, ¿verdad?, les felicito por la transparencia con la que están trayendo, ¿verdad?, este tema, porque hay muchos matrimonios que tal vez están así. Tal vez uno de los dos está diciendo, pero no seré suficiente o no soy suficiente para mi esposo, para mi esposa. Y no saben que pues detrás de eso tal vez hay algo, ¿verdad?, que no está permitiendo avanzar en lo que es, ¿verdad?, el matrimonio como tal. Y la palabra lo dice, que el matrimonio sea honroso en todas las cosas y un lecho sin mancilla. O sea, que tiene que ser, ¿verdad?, un momento, ¿verdad? Lo que es el matrimonio tiene que honrar a Dios en todo. Y eso, ¿verdad?, implica también en nuestra área de intimidad, ¿verdad?, de sexualidad. Y, ¿verdad?, nos estabas testificando de Carlos que llegó un momento después de ese culto que entonces sintieron ambos, ¿verdad?, confesarse unos a otros, ¿verdad?, lo que estaba pasando, lo que estaban sintiendo. Luego de esa confesión, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Cómo fue de ahí en adelante su matrimonio? ¿En qué áreas crecieron? ¿Cómo fue ese desarrollo? Pues mira, yo me quedé tan impactado y tan contento después de esa conversación tan larga y fructuosa. Fructífera. De verdad no vi más nada pornografía. De verdad, yo le di gracias a Dios por esa oportunidad, de verdad, que aún así llegué a un nivel que yo sé lo que consumí, yo sé lo que estoy viendo, y ahora es tan fácil ver tener acceso a ver la pornografía que hasta en el simple teléfono lo pueden acceder a verlo. So que cuando yo entro a las redes sociales y eso, yo no soy mucho de redes sociales, pero yo sé que están los pequeños videos, los reels y esas cosas. Cuando yo veo una parte que sé que me va a provocar la mente, pues yo le doy a los puntitos y rapidito le doy, no interesado. Hasta Jamie me regaña a veces porque me dice, ¿por qué lo vas a reportar? Y yo, pues porque no me disgusto, y si hay otra persona que también lo puede ver, se puede también. Carlos está impidiendo que esa puerta se abra. Exacto. Esa puerta vuelve porque ya tuvo esa experiencia de las consecuencias que tiene el haber abierto esa puerta, ¿verdad? Pero qué lindo es que Carlos confesó el pecado. Dice la palabra del Señor que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué más sucedió, verdad, en la vida de su esposa Jamie? ¿Qué sucedió? Wow, esa noche de verdad que vi a Dios como nunca. A veces, ¿verdad?, vemos nada más que Dios hace cosas grandes nada más en la iglesia, pero también en la intimidad. Hay algo tan hermoso en la intimidad. Y que sea en nuestro hogar, en nuestra casa, de verdad que hay algo bien hermoso de ahí, sin quitarle, ¿verdad?, lo que uno siente también en la iglesia y como congregación. Pero fue una noche bien especial y yo puedo decir que esa noche
allí hubo sanidad, ahí hubo liberación, ahí hubo perdón, ahí hubo de todo esa noche. Y fue una noche bien hermosa. La recuerdo, ¿verdad? A pesar de toda la tormenta que estaba pasando, y nosotros ni discutimos. Nosotros esa noche nos dijimos cosas que era literal para nosotros decir, ya se acabó todo, aquí quitamos el anillo y todo. Y cómo Dios se movía y cómo Dios, o sea, de verdad que no había manera de poder decir que éramos nosotros. Era el Señor allí trabajando con nosotros en la intimidad de nuestro Y hogar. qué lindo es Dios, ¿verdad? Porque ustedes son un matrimonio joven, sumamente jóvenes. En los 2 años, ¿verdad?, de su matrimonio, decidieron hablar, subsanar esas cosas, esas intimidades que tenían guardadas. Y yo sé que hay muchos matrimonios que nos van a estar escuchando, que quizás estén arrastrando, ¿verdad?, ese tipo de cadenas por muchos años, ¿verdad? Cadenas que atan a la familia, a maldiciones, donde ven, ¿verdad?, la disfuncionalidad que hay, no solamente en su matrimonio, sino que se lo llevan a sus hijos. Y entonces qué lindo es que ustedes sanaron sus heridas. ¿Cómo fue evolucionando, verdad? Una vez ustedes confiesan ese pecado, se hablan sinceramente, ¿qué más ocurrió en su matrimonio? Pues aparte de que nos hablamos sinceramente, literalmente ahora somos como dice la Biblia, somos libros abiertos. No, entre ella y yo somos a libro abierto. Qué lindo. Experimentaron la verdadera libertad. Exacto. Que tal vez estaban en la iglesia, se estaban congregando, asistían escuchaban la palabra de Dios, pero por dentro realmente no eran completamente libres. Eso es. ¿Verdad? Esa libertad que habla la Biblia, que es la que Dios anhela de cada uno de nosotros, que seamos libres, ¿verdad?, en el alma, que seamos, ¿verdad?, transparentes y sinceros. Y qué lindo, ¿verdad?, que nos traen este testimonio. Porque algo que me llama la atención que dijo nuestra hermana Jamie es que en ese momento de esa conversación, que fue tal vez muy difícil, hubo sanidad y hubo liberación. Y tal vez pensamos que la liberación solamente viene, ¿verdad?, cuando tal vez alguien le pone las manos a otra persona y caen y parecen, ¿verdad?, parecer así una culebra y hay una liberación. Sí, señor. Pero qué lindo que cuando la verdadera libertad del alma viene cuando confesamos, Eso. cuando hablamos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor siempre busca de nosotros. Y esa noche, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso fue lo que experimentamos en esa noche. Qué lindo. Y Presente. Amén. cómo, ¿verdad? ¿Qué pasó luego de esa conversación que fue difícil, que tal vez chocante en muchas áreas, pero me imagino que también hubo muchas áreas que también en las que crecieron, no solamente, ¿verdad?, como matrimonio, sobre todas las cosas espiritualmente. ¿Nos pueden compartir un poquito más de eso? De hecho, yo cuando yo nunca, bueno, este es otro testimonio, literalmente, yo nunca me he parado al frente a dar un mensaje, lo que sea. Y empecé a perder el miedo, aunque obviamente uno siempre tiene los nervios, pero cuando persevero en la iglesia de Yosel, yo trato de decir que no. Cuando él me manda a hacer algo, esto es lo otro, pues yo trato de decir que no. Y a veces, antes yo pensaba que yo nunca iba a llegar a ese nivel. Nunca iba a llegar a pararme al frente porque yo siempre he sido tímido. Tanto así que en mi pasado, cuando yo estaba en la high, yo no cogía exámenes orales ni nada. Yo los evitaba. O le decía que lo hacía a fulano y le pagaba chavo. Le pagaba ya. Pero eso es una de las puertas abiertas que me dio el Señor de perder ese temor para enseñarle a la gente o a los matrimonios especialmente que lo que hace el Señor. Amén. Amén. Todas esas grandezas que hace el Señor lo hizo con nosotros. Amén. Y puede hacer más. Esa fue la primera bendición que experimentó Carlos. Perder el miedo. Dice la palabra del Señor que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y nuestra hermana Jamie, ¿qué bendición experimentó luego de que, ¿verdad?, los dos confesaron esos pecados, decidieron caminar juntos y caminar de la mano de Dios? Pues mira, yo tendría que decir que comencé verdaderamente a amar a mi esposo. Yo pensaba que yo lo amaba, yo pensaba, ¿verdad?, que yo hacía todo lo que tenía que hacer, ¿verdad?, para poder hacer que el matrimonio funcionara, pero definitivamente me quedaba bien corta a como voy a hablar, ¿verdad?, una palabra bien mala en este momento, y es el rol, porque Dios hizo, ¿verdad?, un orden en el matrimonio y cada uno con diferentes roles. Y el poder entonces comenzar a cumplir esos roles que Dios diseñó para nosotros fue de tremenda bendición para nuestra vida. Y definitivamente Dios comenzó
en mi vida, o sea, él comenzó como que a mí me comenzó a bajar a un nivel, a él a subirlo a un nivel como para que nosotros pudiéramos conectar, ¿verdad? Y poder satisfacernos en todas las áreas de nuestra vida. Y eso fue algo bien gratificante porque ya yo tenía un hombre bueno, pero lo que me hacía falta, el Señor me lo estaba entregando. Amén. Gloria a Dios. Algo bien, bien importante del testimonio de ustedes es la transparencia, la sinceridad que debe haber en un matrimonio. Exacto. ¿Verdad? Cuando uno de los dos tal vez no se siente bien, pero en alguna área, lo importante, ¿verdad?, de poder tener la confianza de abrirse con el cónyuge y decirle, no me siento bien, en alguien que yo estoy fallando, hay algo de mí que no está permitiendo, ¿verdad?, que tal vez quieras estar conmigo íntimamente, y eso es bien importante. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo sé que este testimonio va a hacer de edificación a las vidas es eso, es que el matrimonio entienda la importancia de la sinceridad, de ser transparente. Y ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. Y también, ¿verdad? Hay un dicho que es bien común, pero trae mucha verdad, y es que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Poderoso. Y a veces, ¿verdad? Vienen de momentos, situaciones, pensamientos, cosas, ¿verdad? De nuestra concupiscencia, lo que, ¿verdad? De donde Dios nos sacó. Y rápido vamos de uno al otro, ayúdame a orar por esto porque estoy teniendo estos pensamientos, porque, o sea, esa noche fue el detonante de tantas, entonces, otras cosas, porque entonces comenzamos a como sacarle armas que el diablo utilizaba en contra de nosotros, y, ¿verdad? Obviamente, usando lo que Dios nos da, que es entonces la vestimenta del Espíritu para nosotros pelear nuestra batalla, la armadura del Espíritu, y lo utilizamos entonces tanto para cubrirlo a él como para él cubrirnos a nosotros, a la familia, y ha sido de gran bendición. O sea, que maduraron como matrimonio. Exacto. Maduraron como matrimonio, empezaron a ser sinceros y no solamente aprendieron a escucharse uno del otro, sino también a ser empáticos, a que tal vez lo que voy a escuchar de mi cónyuge no es lo que quiero, no me gusta, pero voy a tratar de comprender lo que estoy escuchando. Qué bonito. Yo quiero ir un poquito más atrás, ¿verdad? Para enfatizar unos puntos. En ese momento en que Carlos se involucra, ¿verdad?, en lo que es la pornografía, su esposa Jamie pensó que en algún momento su esposo le estaba siendo infiel o pasaba algo con él, que no la buscaba íntimamente. Wow. Nunca, yo desde el principio, Carlos siempre ha sido un hombre tan bueno, de esos de que te abren la puerta, de que te ayudan, de que tan cordial, bien atento a mí. O sea, nunca me pasó por la cabeza porque es que nunca me dio motivo a pensar. Yo pensaba que el problema era yo, que quizás pues no lo atraía o no estaba haciendo lo suficiente, o sea, y ahí era cuando comenzaba como que a tratar de buscar la manera de rescatar eso en nuestro matrimonio. Y trataba de involucrar entonces, sin saber que él estaba batallando con eso, tratar de entonces involucrar pornografía, a ver si entonces de esa manera lograba hacer algo. Traté de muchas cosas, traté de, ¿verdad? De traer eso a la vida, y pues el único que pudo fue Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Carlos, le pregunto, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad?, esa línea de lo que, ¿verdad?, usted estaba atravesando desde la juventud. Que nos estaba mencionando que desde los 15 años, ¿verdad?, más o menos 14 años, comenzó a consumir lo que era la pornografía. ¿Qué fue lo que detonó en su vida? ¿Qué pasó por su mente o qué estaba sucediendo a su alrededor? ¿Qué fue lo que lo impulsó, lo llevó a cometer, ¿verdad?, este tipo de conducta? De verdad que no... De verdad que no sé, pero fue a esa edad que me dio esa curiosidad y terminé en consumiéndolo. Porque yo no bebía, yo no fumaba, yo no hacía nada de eso. Fue como que pues, me gustaba eso, y después entonces tenía más acceso porque me acuerdo que yo empecé con las revistas y con VHS. Después llegaron más en casa, llegaron computadoras y así sucesivamente, pero seguía consumiendo, era como que non-stop ahí. Y Así que se pudiera decir que la curiosidad de juventud, sí, que es una etapa, ¿verdad? Que todos pasamos, y tal vez, ¿verdad?, el enemigo pues tomó ventaja de eso y pues usted llegó a eso, pero qué bueno, ¿verdad?, que nos pueda compartir ese testimonio, porque desde la juventud, las luchas que muchas veces tiene la juventud, ¿verdad?, que pues ellos mismos no pueden controlar, la palabra lo llama como pasiones juveniles, ¿verdad?, eso que está dentro de ellos, y que
traigas este testimonio, ¿verdad? Es de enseñanza para que sepan que hay unas consecuencias, Exacto. que esas consecuencias no solamente arrastran a la adultez, sino también a un matrimonio, ¿verdad? Cuando quieran establecer un matrimonio y más un matrimonio en Dios, ¿verdad? Nos estaban testificando que después que se confesaron, comenzaron, ¿verdad?, a ver cambios en su vida, a ver un crecimiento, una madurez, ¿verdad?, en su relación como pareja. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué más cosas, qué otras cosas Dios comenzó a tratar con ustedes? ¿De qué otras cosas Dios los libertó? Empezamos a ver crecimiento entre nosotros, porque al principio nosotros queríamos comprar una casa y no teníamos casa. Era por mis hermanos, que gracias a Dios y a ellos, obviamente, pues me prestaron la casa, pero después surgió una casa, una venta, y la compramos nosotros, entre los dos. Luego de eso, esa fue una de las primeras. Luego de eso, era Caleb, que la iglesia de nosotros sabe el testimonio, que habló a través de mí, y el Señor habló a través de mí, y ahí en ese momento, cuando yo voy al frente, tenía esa búsqueda de tener ya un bebé, pero yo fui para tener más fuerza y eso, y ahí entonces el Señor le hace pasar a Jamie, y entonces le habla a Jamie también entre los dos, que la va a hacer más fértil, más tierra fértil. ¿Cómo es? Más tierra fértil. Así. Un vientre fértil. Ajá, sí. Y nosotros después le habló de unas condiciones que tenía, que el Señor se las va a eliminar. Bueno, al siguiente año, Jamie también quería una guagua y se compró la guagua, y un par de meses después salió embarazada. Gloria a Dios. Y ahí siguieron las bendiciones. Después fue el último Ezra. Y inclusive hasta en el trabajo. En el trabajo es prosperado también, porque nosotros tenemos unas metas y gracias a Dios hemos sido pacientes. Y el Señor nos está premiando poco a poco. Y se puede decir que esas bendiciones estaban en hold. Sí. Dios las tenía en hold hasta el momento, ¿verdad?, de que ustedes se pusieran en la disposición de hacer su voluntad y caminar como Él quiere que ustedes caminen, ¿verdad? Esas bendiciones están en las manos de aquel que, ¿verdad?, que se dispongan en su corazón de buscar a Jehová. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Amén. ¿Qué más bendiciones Dios les dio en sus manos, ¿verdad?, que nos quieran compartir? Además de sus hijos, en su trabajo, porque eso es lo que Dios hace, prosperar en todas las áreas, no solamente espiritualmente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué otras bendiciones más pudieron ver de parte de Jehová? Perseveran en la iglesia actualmente, sí, ¿verdad? Todavía perseveramos, gracias a Dios. Y yo sé que hay ciertos matrimonios que tienen sus luchas y sus peleas y eso, pero a veces los matrimonios se jajan y dejan de asistir a la iglesia por X y razón. Uh-huh. Pero hemos sido tan bendecidos por el Señor que nunca yo he pensado en quitarme de alabarlo a Él, a seguir la voluntad de Él. Permanecido. Siempre he pensado, exacto, es permanente ahí. Nunca me he pensado ni hasta en volver la pornografía, nada de eso. Creo que eso es uno de los mayores temores que tiene la gente, porque tienen a que vuelva el viejo hombre y entonces se fracasan. Pero eso uno lo consigue, obviamente, ¿verdad? Asistiendo a la iglesia y llenando, ¿verdad?, la mente de uno con la palabra de Dios. Exacto. ¿Verdad? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, ¿verdad? Me imagino que en algún momento, ¿verdad?, el enemigo ha intentado, ¿verdad?, de alguna manera, pues meter pensamientos inadecuados en tu mente. Por eso que es importante, ¿verdad?, que mantenerse buscando a Dios, porque el enemigo sabe dónde uno salió y por ahí, por esa concupiscencia, va a seguir atacando, ¿verdad?, la vida del hombre, ¿verdad? Pero qué lindo es que usted dijo una palabra esencial: la permanencia. Cuando venga el enemigo, uno resiste, uno soporta esa tentación porque uno está aferrado al Señor. Exacto. Dice la palabra que someteos pues a Dios, resistid al diablo Y de vosotros huirá. O sea que la respuesta está en el sometimiento, ¿verdad?, que tengamos ante Dios. Reconocemos que solo Dios es el que lo puede hacer. O sea, una vez nosotros decidamos, ¿verdad?, que Dios no lo quiere y Dios nos cuide y no es lo que queremos, ¿verdad?
una vez queramos virar para atrás, lo perdemos todo. Sí. Perdemos nuestro matrimonio, perdemos el que nuestros hijos, cada vez que papá llega, que el nene salga corriendo, papá llegó, cómo se emociona, o sea, lo perdemos todo. Es así. Y sabemos, ¿verdad? Si sea en 100, en 50 o en 0, porque Dios después se encargará de multiplicar las que Amén. estamos en 0. Amén. Y hemos aprendido algo que el Señor nos ha enseñado, es ¿verdad? Adorarle y a buscarle en medio de la escasez, Sí. en medio de la prueba, en medio del diagnóstico. Amén. Esa que aunque sea muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Por los problemas de salud que estoy teniendo, llego a veces a arrastrar, como uno dice, y a veces hasta me tengo que quedar sentada, no puedo pararme, o simplemente a veces me he acostado en el piso, en el templo. Pero yo sé que donde único yo voy a encontrar y vamos a encontrar esa sanidad, esa salvación que nosotros necesitamos en los pies del Maestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad que nos gozamos, ¿verdad? Ciertamente con este testimonio, porque es tan necesario hablar del tema, tan necesario, ¿verdad? Que escuchen y puedan entender, ¿verdad? Los matrimonios que si están pasando por eso no están solos, no los primeros, ¿verdad? No son los primeros ni los últimos, pero lo importante es, ¿verdad? Confesar. Lo importante es, ¿verdad? Reconocer dónde han caído y comenzar de cero, porque hay oportunidad. Ajá. Mira qué lindo es el Señor, que en el caso de ustedes, ¿verdad? Tal vez estaban juntos, estaban yendo a la iglesia, pero había algo que faltaba. Habían cosas que Dios quería comenzar a hacer en ustedes, pero había algo que faltaba y era la confesión de eso que estaba afectando esa área, ¿verdad? De intimidad entre ustedes. Algo más, ¿verdad? Que nos quieran compartir, algún consejo que le quieran dar, ¿verdad? A esos matrimonios jóvenes. Sí. Matrimonios jóvenes que tal vez estén en el primer año, segundo, tercer año de matrimonio, que están luchando con eso. Eso. Pues, un consejo de parte de mí, diría que si no llego a conocer a Jesucristo, no estuviera aquí, empezando. Gloria a Dios. Y cuando tengan esos problemas matrimoniales o lo que sea, la clave es la confianza. Obviamente, si no tienen la confianza de despojarse uno al otro, no van a prosperar. Y obviamente buscar al Señor, que es la clave en todo. Amén. Para que así puedan entonces tener esos sueños que tengan y prosperar, seguir para adelante en el nombre del Señor, de verdad. Amén. Amén. Jamie. Pues honestamente, de mi parte, yo no podría decir nada, sino simplemente, ¿verdad? Decirle qué me funcionó a mí. Y a mí lo que me funcionó fue aferrarme a la palabra, y quisiera compartir un versículo bíblico, ¿verdad? Amén. Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que hay que creer que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y para tú poder creer, tú primero tienes que entender a quién es que tú le estás orando. Amén. Y cuando tú comienzas a entender que no le estás orando a cualquier Dios, sino que le estás orando al Alfa, al Omega, el principio, el final, el que nos dio el aliento de vida, el que transforma nuestras vidas, el que murió por nosotros a través de Jesús y se resucitó y nos dejó el Consolador, eso es lo que nos va a ayudar. Reconocer, saber quién es el que fue el que murió por ti y quién está contigo ahora mismo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad, Dios? Y que Él sea el que te guíe, y que todo lo que necesites lo lleves a sus pies y Él se va a encargar del resto. Amén. Gloria. Hablamos de sanidad, hablamos de hijos, hablamos del trabajo, hablamos cómo el Señor los tiene ahí aferrados en la iglesia buscando de Dios. Y me imagino que cuando ustedes ven esas bendiciones, tú dices, no, yo puse las manos en el arado, es imposible yo tornar mi mirada atrás. Es imposible, porque yo estoy viendo continuamente esas bendiciones que Jehová me ha otorgado, ¿verdad? Por seguir, ¿verdad? Sus caminos. Y quizás muchos matrimonios se sientan identificados en este tema, ¿verdad? De lo que es la pornografía, pero yo sé que hay muchos matrimonios también que están lidiando con otras cosas, que son anatemas, que lo que trae es maldición a la familia, ¿verdad? Y es necesario que usted escuche este testimonio, porque a menos que uno de ellos se pare en la brecha y diga, no, mi casa va a ser santa, yo quiero santificar mi casa, y como bien nos estaba compartiendo ahorita Jamie, ¿verdad? Que quizá la liberación no llegó a la iglesia, sino que juntamente ustedes hablando, conversando sinceramente, hubo esa sanidad, esa liberación. Entonces, la iglesia no se limita a 4 paredes, ¿verdad? Hay que hacer templos familiares en nuestro hogar. Nuestro hogar también se constituye casa y puerta de Dios, ¿verdad? Hacia el cielo. Y qué lindo, ¿verdad? Que
siempre Dios está a la disposición Amén. de romper las cadenas. Siempre Dios tiene esas bendiciones a la mano. Pero uno es el que lo atrasa, uno es el que anula esas bendiciones. Pero ustedes, ¿verdad? Miraron al cielo, se arrepintieron y el Señor fue propicio a cada uno de ustedes, ¿verdad? Le damos gloria a Dios por ese testimonio tan poderoso. Algo más que nos quieran compartir de la familia, cómo han dado testimonio a su familia. Me imagino que sus padres han visto el cambio, sus seres allegados han visto ese cambio, esa transformación de ustedes, ese crecimiento. Es que de verdad, no, este testimonio de mi parte no, es la primera vez que lo abro, Ajá. así a todo el mundo. Ajá. Porque ni mi familia yo le he confesado. Wow. Si acaso, obviamente cuando ya me despojé y todo después de esa noche, fueron con pincita a las personas que yo se lo dije. Okay. Obviamente, aparte de Jamie, yo se lo dije una vez también al pastor y una que otra persona, pero así a todo el mundo no. En ese tiempo, pues obviamente me sentía todavía que no estaba preparado para decirlo a todo el mundo. Y pues llegó esta oportunidad y pues yo le dije a Jamie, voy a hacer el testimonio No, y te felicitamos, ¿verdad, Carlos? Porque no todo el mundo tiene esa valentía, ¿verdad? De hablar esas intimidades que son necesarias hablarlas hoy día, porque estamos viendo, ¿verdad? Matrimonios que están siendo destruidos por ese causante, ¿verdad? Exacto. Jamie. Hay algo, ¿verdad? Que cuando el Señor, a través de los labios de nuestro pastor, Amén. que fue quien usó para darnos la palabra, ¿verdad? De sanidad para mi vientre. Recuerdo que esa noche, eso fue para el 2020, la prédica se llamaba Más que una experiencia, una vivencia. Y me marcó demasiado ese mensaje del pastor. Digo, no es el único, muchos más, pero definitivamente el evangelio no puede quedarse en una experiencia nada más, porque afuera hay muchos que muchas experiencias, pero tiene que ser una vivencia. Tenemos que levantarnos todos los días. No somos perfectos, pero tenemos que entonces mirar al blanco, mirar a Jesucristo, mirar a quien fue el que murió por nosotros, cargar nuestra cruz y seguirlo en pos de él. Amén. Amén, qué lindo. Ay, Señor, o sea que el evangelio es una vivencia. Una vivencia. Poderoso, ¿verdad? Y esa vivencia comienza en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros cónyuges, nuestra familia. Ellos son los primeros que pueden decir, ¿verdad?, cómo vivimos delante de Él. Así que gloria a Dios, gracias. Gracias por su valentía, por estar aquí. Yo sé que va a ser de mucha edificación para las vidas. Y, ¿verdad?, le soltamos que sigan hacia adelante, que sigan hablando, ¿verdad?, de ese Dios de poder. Ese Dios maravilloso que hace todas las cosas nuevas, que restaura, que es capaz de cambiar la vida del hombre. Amén. Así que esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga.